Hola, buen día chicos. Voy a explicarles lo que es la clase del día de hoy. Como pueden observar, tenemos como tema Ecuador y los conflictos mundiales en sí. En lo que representa, en lo que ustedes van a poder reconocer todas las influencias que se ha podido obtener en lo que es Ecuador y sus conflictos mundiales, en la cual procede lo que son diversos papeles fundamentales que influyen a estos diversos conflictos que ha representado a Ecuador en sí, donde las guerras mundiales son prácticamente que impactaron lo que es la economía ecuatoriana. En lo que se refiere a lo que es la Guerra Fría, es cuando el país tomó partido por Estados Unidos en su momento, donde se puede identificar también sus implicaciones globales que se ha podido conllevar en representación a lo que es Ecuador y sus conflictos mundiales en sí. En lo que abarca lo que es implicaciones globales, es que ya en lo que es en el siglo XX, es cuando Ecuador se insertó con una profundidad en el mercado mundial, en la cual los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en sí en nuestro país, en lo que son las guerras mundiales en sí, en la cual impactaron, como les indiqué, lo que es la economía ecuatoriana, ya que en lo que es sí, en lo que es la Guerra Fría, ya el país tomó lo que es el partido por Estados Unidos en sí, en la cual llegó a mantener o a romper lo que son relaciones con la Unión Soviética en sí y los países comunistas. Para ello, en representación a lo que es los neoliberales, en la cual denominaron lo que es ella el mundo y que impactaron también en nuestro país a varios conflictos internacionales, en la cual incide también lo que es Ecuador en inicios del siglo XXI en sí. ¿Cómo se representa lo que es Ecuador y el mundo en sí? En base a lo que es el gobierno de lo que es el país, en la cual ha podido mantener una adhesión en base a las políticas de Estados Unidos, ya que en algunos presidentes norteamericanos, como Kennedy y actualmente Obama, se ha podido conllevar simplemente diversas simpatías y respaldos con grupos representativos de lo que es la sociedad. Ahora, a la hora de lo que es hablar Ecuador en sí, es donde se puede indicar que ya haber decidido lo que es Estados Unidos mantener lo que es una base militar en lo que es en Manta y diversas propuestas de celebrar lo que es el Tratado Libre de Comercio, en sus siglas TLC, en la cual se puede mantener con Estados Unidos, que ha despertado mucha polémica en su momento, por la cual se ha podido generar lo que es una opinión pública tras lo que es un cuestionamiento en base a lo que son las políticas norteamericanas de intervención de América Latina y el resto del mundo en sí, donde se ha podido o se ha podido conllevar lo que es el rechazo de diversas ideas para mantener lo que son las fuerzas extranjeras en el territorio nacional en sí. Ahora, en sí, lo que es Ecuador se ha podido obtener, o se ha visto como simpatía e intereses como proceso de la Unión Europea, que ha podido generar lo que es una creciente expectativa en lo que es un enorme crecimiento de lo que es la región Asia-Pacífico, que se puede ya indicar en lo que es un centro de la economía del mundo. Observen aquí hay una marcha contra la deuda externa que se tenía en base a los conflictos mundiales que se representan en Ecuador. Ahora, Ecuador y Latinoamérica, ¿cómo se representa, cómo se desarrolla en sí? En Ecuador se ha podido mantener lo que son diversas influencias en base a los procesos latinoamericanos, ya que desde los años 60, en base a lo que es la Revolución Cubana, impactó en lo que es una sociedad total, en que los grupos de izquierda tuvieron que a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos y la derecha estaba aliada con los intereses norteamericanos, que en sí se vio lo que es la revolución como peligro y también que se la combatía en su momento. Tras pasar diversos tiempos en lo que es el debate, continúa, pero se acepta lo que es una ampliamente lo que es Cuba, que ha podido lograr diversos éxitos muy importantes en base a lo que es la educación, en base a lo que es la salud, en la cual, si bien es cierto, es que este país colabore con nuestro
equipo en base a lo que son los alfabetizadores, también los que son las brigadas médicas, en la cual se puedan tratar diversas enfermedades como el cólera y también diversas epidemias que se tiene en el mundo. En base a que algunos sectores del país, sin embargo, se han podido reparar lo que es un sistema político en base a lo que son las múltiples luchas en los pueblos en contra de lo que son las dictaduras y cómo son muy populares en Ecuador. Además, en el caso de lo que son los insurgentes cubanos contra la dictadura de Batista, la opinión política nacional estuvo a favor de lo que son los sandinistas en lo que Nicaragua y del Frente Farabundo, Martí en El Salvador en sí, donde se ha podido tras los años de la guerra, de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1818, es que Ecuador simplemente ha podido mantener lo que son diversos procesos. Ahora, también en estos procesos, como de Chile y El Salvador, también mantenían lo que es un gran respaldo, sobre todo luego de un sangriento golpe dictatorial que estaba representado en ese país en lo que es, en la cual, en lo que es presente, está basado en lo que es una corriente de simpatía, como ciertos gobernantes que identifican como sectores sociales ante lo que es excluidos en sí. Antes de avanzar, vamos a observar, dice Ecuador y las dos guerras mundiales. Ecuador y las dos guerras mundiales en sí, en donde la Primera Guerra Mundial es 1818 y 1914, en que representa que Ecuador sufrió lo que es una restricción en base a las importaciones del cacao, pero también colapsó, llegó cuando se mantenía lo que es un conflicto. Los países europeos entraron a mantener como una recesión económica que no les permitía importar la materia prima para fabricar chocolates, pues así es como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron en una toma de negativa, en una forma negativa en base a lo que es la economía ecuatoriana y lo que es el país entró en una crisis significativamente en cuando se representó lo que es Ecuador y las dos guerras mundiales. Como observan en pantalla, aquí hay una gráfica que representa lo que es una base militar de Estados Unidos en Baltra, Galápagos, durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial en sí. Ahora, este país que entró en una crisis en sí duró hasta los años 40, cuando con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945. Es ahí ya cuando el mercado europeo para lo que son los productos de exportación que fue seriamente restringido en su momento. Ya después del ataque de lo que es Pearl Harbor, en lo que es 1941, es que ya se llevó a lo que es la guerra a Estados Unidos, donde conlleva lo que es la presión de la política en base a una buena vecindad en sí, donde el presidente Roosevelt llevó lo que son los países latinoamericanos a apoyarlos como aliados, en la cual la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, de enero de 1942, promovió lo que es la mayoría de los países, entre ellos estaba Ecuador, que declararan lo que es la guerra en las potencias del eje, en donde se conlleva que la conferencia de lo que fue el Río de Janeiro de 1942, Ecuador fue presionado para poder suscribir el protocolo de límites con el Perú. Es decir, en el que se decidió una buena parte de los territorios que había reclamado por más de un siglo, en la cual fue un precio que pagó nuestro país para que se adhiera a lo que es un apoyo continental en base a lo que es la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió lo que es y pudo establecer lo que son diversas bases navales y también áreas estadounidenses en Galápagos y en la península de Santa Elena, en donde también se pueden ustedes identificar lo que fue el conflicto colombiano en sí, en la cual se representa con mayor impacto en que ha tenido Ecuador. Es decir,
Uno de los conflictos con mayor impacto que ha podido sobrellevar Ecuador a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI es donde la vecina Colombia, en ese país, desde lo que son los años 40, las condiciones sociales y lo que son las condiciones políticas generaron una permanente situación de referencia de violencia, en la cual diversos grupos insurreccionales se han podido se han mantenido también sobre las armas y han podido enfrentar lo que es una violente en lo que es un Estado colombiano. Hacia los años 90, en base a lo que es la situación, se ha venido hablando, se ha venido manteniendo lo que son diversas influencias en base a cómo poder reducir en nuestro país que se vean también lo que es una isla de paz, en donde cuando un conflicto se ha agudizado en sí, especialmente cuando se ha puesto en marcha lo que es el llamado Plan Colombia, es cuando, respaldado por Estados Unidos, Ecuador, ha podido obtener o ha podido afrontar lo que son diversas situaciones cada vez más complejas. Es decir, por una parte, la violencia, la inseguridad en lo que es la sociedad colombiana ha provocado lo que es una corriente de desplazados en la cual pasan lo que son las fronteras y llegan hacia el norte del Ecuador en busca de lo que es seguridad, en busca de lo que es trabajo, en la cual mayormente en ellos son la gente de paz, en la cual se ha venido contribuyendo a lo que es el crecimiento económico del Ecuador. Pero también han llegado también diversos delincuentes. En el Ecuador, la opinión pública se cree que en el país debe condenar lo que es toda violencia y promover en sí lo que se llegue a una solución pacífica en base a estos conflictos colombianos en sí, en donde se pudieron en sí conllevar lo que es mantener en base a estos conflictos colombianos, se puede mantener lo que es una base de paz para que no se conlleve todos estos conflictos y no puedan provocar lo que son diversas corrientes, diversos grupos de desplazamiento, en la cual se pueda mantener lo que es la seguridad específicamente de lo que es la sociedad se pueda mantener en cada uno de estos poblados en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy referente a lo que es el tema Ecuador y los conflictos mundiales, donde pudieron reconocer todos los conflictos mundiales que se ha podido conllevar en Ecuador, donde identificaron lo que es las implicaciones globales que abarca desde el siglo XX, en que el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial en la cual conllevaron simplemente a lo que son grandes conflictos internacionales en que se mantuvo lo que son diversas repercusiones en base a nuestro país. También identificaron lo que es Ecuador y el mundo, donde diversos gobiernos de lo que es el país ha podido mantener lo que son las elecciones políticas de Estados Unidos. Generalmente basado en lo que es una opinión pública a lo que son los cuestionados de lo que es la política norteamericana e intervención de lo que es América Latina también. También pudieron identificar lo que es Ecuador y Latinoamérica, es cuando Ecuador se mantuvo lo que son diversas influencias en base a los procesos latinoamericanos desde los años 60, donde la Revolución cubana impactó en lo que es la sociedad en sí. Abarca también que lo que son la lucha de los pueblos contra las diversas dictaduras han sido muy populares en Ecuador, además del caso de lo que son los insurgentes cubanos contra lo que son las dictaduras de Batista, en base a lo que es la opinión pública nacional estuvo a favor de los sandinistas en sí. Identificaron también Ecuador y las dos guerras mundiales, en la cual se presentaron en 1914 y 1818, es donde Ecuador sufrió lo que son restricciones en base a las importaciones del cacao en sí. También identificaron lo que es el conflicto colombiano, donde abarca en sí lo que es un conflicto que mayormente impactó a lo que es Ecuador en sí,
en donde ya a finales del siglo XX y en el siglo XXI es donde esta vecina Colombia abarca lo que es desde los años 40 las diversas condiciones sociales y políticas que generaron permanentemente diversidad de situaciones de violencia, en la cual que se armaron también diversos grupos insurreccionales en la cual se ha podido mantener sobre las armas y los enfrentamientos violentos que se ha mantenido en el Estado colombiano, donde en el Ecuador, también en base a lo que es la opinión pública, se cree que en el país debe condenar toda violencia para promover simplemente lo que es una solución pacífica del conflicto colombiano, en base a que se debe de mantener lo que es prácticamente lo que es la paz en base a estos conflictos colombianos para que lo que es la sociedad se pueda desenvolver en lo que es en seguridad y en lo que es el trabajo. Les voy a explicar lo que es la actividad. La actividad tiene que elaborar un esquema similar a este o un esquema que ustedes indiquen, no hay problema en eso, y van a reconocer lo que son las relaciones del Ecuador en el mundo, con Estados Unidos, con Europa y entre América Latina. Van a identificar cuáles son las relaciones de cada uno de estos países con Ecuador en sí. En la tarea tiene cómo influye en nuestro país el conflicto colombiano en los aspectos económicos y sociales. Esto simplemente está en lo que fue en el último tema que les identifiqué, cómo se desarrolla el conflicto colombiano. Ustedes van a demostrar acá en la pregunta cómo influye en nuestro país el conflicto colombiano en los aspectos económicos y sociales en base a lo que es la economía y en base a lo que son los sociales en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna inquietud, por favor mencionarme en la plataforma, que con gusto les voy a responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Simplemente, por favor, dejarme un comentario, nada más que yo les respondo. No hay problema en eso. También recuerden que estamos conllevando lo que son estas clases grabadas por los inconvenientes que tenemos con la energía que actualmente estamos viviendo en el Ecuador simplemente. Bien, chicos, muchas gracias por su atención.